¿Quieres conocer qué otra historia de la Biblia te contaremos hoy? Vamos a aprender una nueva aventura bíblica. Creas el universo. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida y a mi corazón da mucha alegría. Él creó los peces y el mar, cada estrella puso en su lugar. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero cantar. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Tengo un amigo fiel que siempre me cuida, y a mi corazón da mucha alegría. Él creó la luna y el sol, le dio al arco iris todo su color. Me dio un gran regalo y fue su amor, y ahora quiero gritarlo, con mi corazón cantarlo. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, y con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Mis manos alzaré, moviendo la cabeza, dando muchas vueltas, muy muy alto saltaré, con todas mis fuerzas danzaré a Jesús mi Salvador. Hola niños, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Bien, gracias al Señor, ¿verdad? Que estamos bien. Estamos aquí nuevamente enfrente de ustedes, ¿verdad? Para traerles una nueva palabra, para que estén siempre resplandecientes ante Dios, ¿verdad? Para que esa palabra quede sembradita en su corazón para cuando crezcan, ¿verdad? Que se vayan creciendo y creciendo con esa palabra. Vamos a darle gracias al Señor por tenerlos aquí nuevamente, ¿verdad? Le damos gracias al Señor porque Él nos da un día más de vida para que le alabemos, le adoremos y estemos siempre presentes ante Él, ¿verdad? Vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por otro día más que nos da, Señor. Te damos gracias por darnos el privilegio de estar aquí, Señor, aprendiendo más de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, porque usted es grande y maravilloso con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que nos dé sabiduría y entendimiento para que esta palabra quede sembrada en nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por dejar que esta palabra llegue a cada uno de los niños que están en su hogar, Señor. Gracias, Padre, por darles el privilegio de estar ahí aprendiendo cada día más de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Quédate con nosotros, Señor. Bueno, hoy vamos a hablar de la enseñanza. Elías cree que él es el único que sirve a Dios. Esa la encontramos en la Biblia, ¿verdad? Esa historia la encontramos en la Biblia, en Primera de Reyes 19, del 1 al 20. Del 1 al 20 encontramos esa enseñanza. Si ustedes la quieren leer, vamos a buscar Primera de Reyes del 1 al 20. Pero vamos a escuchar lo que es la enseñanza de hoy, ¿verdad? Para que ustedes se aprendan más la enseñanza, ustedes la pueden buscar después en su Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo es esa historia tan bella de hoy. Esa historia dice que Elías cree que es el único que sirve a Dios. Elías eso cree, ¿verdad? En la historia eso cree. Dice, estaba la reina Jezabel esperando a su esposo, ¿verdad? Estaba esperando Acab estaba esperando acá, muy ansiosa en su palacio. Estaba pero feliz porque ella pensó que Baal iba a traer la lluvia, que él tenía poder y que todo el mundo se iba a inclinar ante él, ¿verdad? Pues no fue así.
la reina Jezabel estaba pero feliz esperando que Acab le contara todo lo que había sucedido ahí, ¿verdad? Donde ellos estaban reunidos. Entonces vino Acab muy triste. La reina estaba alegre, sonriente, pensaba que Acab le iba a llevar buenas noticias, pero Acab le dijo así triste, le dijo que Elías había derrotado a todos los profetas, a todos los derrotó Elías, dijo que a todos los había matado. Y la reina se puso muy enojada, se enojó y puso la cara así enojadísima. Y de que estaba tan enojada, vino y llamó a un sirviente y le dijo: me hagan los dioses y aún me enfadan si mañana a esta hora yo no he puesto a su persona como lo ha hecho él dice. Entonces la reina decía que ella iba a matar a Elías como él había matado a su siervo, ¿verdad? Y empezó eso, el sirviente tomó nota y se fue a dejarle el mensaje a Elías. Imagínense, después de que estuvo muy alegre la reina, esperando que le llevaran las buenas noticias. Y cuando el rey Acab le dice que no, que quien hizo venir la lluvia fue Elías con sus oraciones, se puso enojadísima porque ella quería que Abal lo hiciera para que demostraran que Abal podía más que Elías. Y ustedes bien saben que Dios puede con todo, ¿verdad? Y Elías, quien lo dirigía, era Dios. Pues Elías, muy contento, se fue a descansar. Él estaba feliz porque él se sentía victorioso, ¿verdad? Pero cuando llegó el sirviente de la reina Jezabel y le dijo lo que la reina le había mandado a decir, Elías se preocupó mucho y se levantó de donde estaba descansando, se levantó y se fue para salvar su vida. Elías salió corriendo, agarró a un sirviente y se fue corriendo porque él quería salvar su vida, porque la reina estaba pero súper enojada y él se fue para el desierto, ¿se imagina? Él iba corriendo que ni sintió, se fue para el desierto en un día muy caluroso, se fue caminando y vino y se sentó debajo de un árbol. Cuando él iba cansado, se sentó debajo de un árbol, deseando morirse. ¿Por qué? Él se quería morir porque él, después de haber hecho todo lo que el Señor le decía que hiciera, él se sentía desanimado. ¿Por qué? Porque pensaba que el Señor lo había abandonado. Él pensó que Jehová lo había abandonado y no era así. Entonces él se fue corriendo allá al desierto y deseando morir. Dijo que basta, oh Jehová, dice, quítame la vida, dice, pues yo soy mejor que mis padres, dice, pues yo no soy mejor que mis padres, diciéndole, oh Jehová, quítame la vida. Imagínense que cómo estaba Elías de decepcionado de que él hacía todo lo que el Señor le decía y él diciéndole a Dios que le quitara la vida. Entonces él se puso a descansar debajo de un árbol pequeño, un árbol como un arbusto, un árbol pequeño. Se puso a descansar debajo del árbol porque estaba muy cansado. Y quedándose dormido ahí, durmió por muchas horas, y durmiendo ahí llegó un ángel y le dijo, levántate, le dice. Entonces, levántate y anda, come y bebe, le dice. Y Elías despertó, entonces él miró hacia el lado de él y ¿quién que miró? Una torta con agua. Le dice, come y bebe, le dice. Y Elías empezó a comer y a beber. ¿Y ustedes creen que Dios había abandonado a Elías? No, ¿verdad? No lo había abandonado porque él les mandó un ángel que le diera de comer, ¿verdad? Entonces Elías comió y bebió y volvió a dormir debajo del árbol. Él estaba tan cansado
y se volvió a dormir, porque imagínense que había corrido hasta el desierto y volvió a dormir. Y el ángel volvió por segunda vez, tocó a Elías diciéndole nuevamente, levántate, levántate, le dice, y come, le dice, come, le dice, y bebe porque tienes un largo camino, le dice. ¿Qué le estaba diciendo? Que tenía que seguir, ¿verdad? Tal vez Dios lo había sacado de donde estaba para que él tenía un compromiso, ¿verdad? Él tenía un plan para él. Entonces Elías comió nuevamente de la torta y bebió, ¿verdad? Y se levantó, pues se levantó, se fortaleció, comió, se fortaleció mucho. El ángel le dijo, come y bebe, le dice, que tienes que estar bien alimentado porque te toca largo camino, le dice. Y según cómo comió, él agarró fortaleza, ¿verdad? El único que nos da fortaleza en cada instante y cada momento es Cristo Jesús, ¿verdad? Pues nos dio esa fortaleza que siempre necesitamos. Pues él se levantó y bebió, ¿verdad? Se fue caminando, oigan bien, 40 días y 40 noches. Miren, y él estaba decepcionado, que decía que Cristo Jesús lo había abandonado, y él caminó 40 días y 40 noches hasta llegar hasta el monte Horeb, ¿verdad? El monte de Dios, el monte Horeb es el monte de Dios, y ahí se metió en una cueva. ¿Qué hacía en esa cueva? Él decía que iba a descansar, donde pasó la noche y vino palabra de Jehová. Vino Jehová y le habló a Elías. Le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y él, así como pensativo, le dijo, vamos a leer Primera de Reyes 19:1-10, para saber qué le dijo Elías cuando Jesús le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y le dijo, él respondió, he sentido un vivo celo, dice, por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, dice, han derribado tus altares y han matado a espada a tu profeta, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Estaba enojado, diciendo que todos habían fallado, ¿verdad? Habían deshecho sus altares, y que él, que había sido fiel, lo buscaban para quitarle la vida, porque él seguía huyendo de la reina Jezabel, ¿verdad? Entonces él sentía sentía un vivo celo, sentía como estaba enfadado. Luego le dijo, Dios, sal fuera, dice, y ponte en el monte delante, dice, de Jehová. El Señor lo mandó que saliera de esa cueva, ¿verdad? Que saliera y que fuera al monte delante de Jehová. El Señor le estaba diciendo que se saliera. Pues él ahí, dentro de la cueva, él empezó a sentir unos grandes, poderosos vientos, unos vientos que, se llevaban los árboles, y él sentía mucho miedo. Después de los vientos sentía como un terremoto. El terremoto le temblaban los pies, temblaba todo, y él muy nervioso, estaba con miedo porque decía que eso no es de Dios, Dios no estaba ahí. Y detrás del terremoto sentía un fuego, pero un fuego horrible. Él sintió esas tres cosas estando en la cueva, ¿verdad? Y salió, y tras el fuego se vio un silbo apacientado, delicado. Pues ese sí podía ser Dios, ¿verdad? Que lo estaba apacentando, ¿verdad? Y luego dice, y cuando oyó Elías, cuando escuchó el pasible y delicado silbido, oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, dice, y salió y se puso a la puerta de la cueva, y de aquí vino una voz nuevamente diciéndole, ¿qué haces aquí, Elías? Otra vez le dijo el Señor,
¿qué haces aquí? Porque después de todo eso que escuchó él, que sintió miedo, que sintió temor, sintió temblor porque sentía todo lo feo que se sentía, le volvió a decir Elías: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Siempre Elías le dijo eso, ¿verdad? Entonces dice, yo oré, dice, yo oré, dice. Y empezó Elías a decirle todo lo que había hecho. Haré que queden, dice, y el Señor le dijo, yo haré que queden en Israel, le dice, 7,000 rodillas, le dice, para que sea gente que no se arrodilló a Baal, dice. El Señor había dejado 7,000 rodillas en Israel para que Elías no se quedara solo. Gente que creía en Dios y que no se arrodilló a Baal, ¿verdad? Entonces Elías no estaba solo como él se sentía. Y Elías empezó a sentirse mejor y empezaron a sentirse alegre, dice. Y él se fue, ¿verdad? Se fue a hacer lo que el Señor le decía que hiciera. Y él salió a otro país a buscar un profeta que el Señor le tenía para que sirviera a él también. Salió a buscar a Eliseo. Eliseo era un hombre que iba a ser fiel a Dios, ¿verdad? Iba a ser fiel, y él siguió. Entonces cuando llegó Elías ante Eliseo, le puso un manto, ¿verdad? Que era señal que él había sido escogido entre tantos hombres, ¿verdad? Entonces dejaron ahí los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar, dice, a mi padre y a mi madre, dice. Entonces Elías le había dicho que él había sido escogido por Dios, ¿verdad? Y él le dijo que iba a ir a despedirse de su papá y de su mamá para volver, irse con él, ¿verdad? Entonces Elías miró, ¿verdad?, que Dios nunca lo dejó. Entonces nosotros tenemos que aprender que Dios nunca nos deja. El Señor siempre está con nosotros. El Señor nos cuida a cada instante, ¿verdad? Él es fiel. Él es fiel con cada uno de nosotros. A veces pensamos que Él no está con nosotros, pero sí, en cada momento Él los cuida. Cuando Elías tenía hambre, ¿quién le dio de comer? ¿Quién mandó el ángel? Dios, ¿verdad? Entonces nunca lo abandonó. En un desierto le puso un árbol donde había sombra y él podía descansar, ¿verdad? Él nunca abandonó a Elías como Elías pensó que él lo había abandonado, ¿verdad? El Señor siempre está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Vamos a aprenderlos el versículo que es Salmos 46:10. Él dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. ¿Qué dice el versículo? Estad quietos y conocer que yo soy Dios, dice. El Señor nos dice que estemos quietos, que si Él nos manda a que estemos quietos, porque Él está trabajando con cada uno de nosotros, ¿verdad? Él está ahí con cada uno de nosotros. Estemos quietos así como Él nos dice, y nosotros, Dios es fiel con nosotros, ¿verdad? El Dios es fiel y cuida de nosotros, ¿verdad? Tú puedes llegar a ser un hijo de Dios cuando recibas al Señor Jesús como tu Salvador. Ustedes como niños, quien no tiene a Cristo Jesús en su corazón, Él puede ser su Salvador y ser fiel, ¿verdad? Él siempre está con cada uno de nosotros, ¿verdad? Le damos gracias por esta palabra, ¿verdad? Te damos gracias por estar aquí siempre sintonizando, ¿verdad? Viéndonos y estar listos para estar pendientes de tu enseñanza. Gracias, y les deseo que Dios los bendiga y los guarde.